Pero les cuento, ahora tenemos al aire nuestro primer invitado. Es el señor Carlos Giannisotto, presidente de Coninagro Argentina. Hola Carlos, muy buenas tardes. Daniel Palacio te habla. ¿Qué tal, Daniel? Un gusto de saludarte y a tu equipo. Pero muchísimas gracias, muchísimas gracias. Es un gusto tenerte en el programa. Y más con la situación que estamos viviendo ahora, y vos estás en en una asociación complicada. Sí, no hay tiempo de aburrirse, Daniel. Realmente es una situación muy compleja porque hay dos tipos de salud que hay que proteger, que es la salud física, la salud vinculada a la pandemia, que esta situación tan difícil, y la salud económica, que también cada día que pasa se complica más. Ojalá que el tema de vacunas que comience en su momento a dar resultados, y todos estamos esperanzados en distintos, inclusive protocolos y demás que han comenzado a dar resultados. En fin, vemos que hay una luz. En cambio, en la salud económica, negros nubarrones, no aparece la vacuna. Bueno, por ahí algunos hacen otro tipo de chiste que no va a quedar bien con todo dice hacerla, que son medio groseros, pero no existe. ¿Por qué? Porque no hay acuerdo. El péndulo de las dos fuerzas opositores están muy tirantes, chocan para neutralizarse, y el acuerdo, la construcción, el desarrollo, el crecimiento, la distribución de la poca riqueza que hay no existe. Entonces estamos en una situación externa e interna muy compleja, ¿no? Sí, e incluso internamente en lo que es el gobierno nacional tienen las diferencias, porque la pandemia económica que tenemos, ni siquiera prácticamente tenemos un ministro de Economía que pueda tomar decisiones. Claro, inclusive dentro, aunque uno no estuviera de acuerdo, ve que en el gobierno nacional se han tensado también allí, se han enfrentado situaciones en donde el kirchnerismo está tomando posición con un esquema en el cual, por lo menos mi institución, la mayoría y personalmente no la compartimos, porque fundamentalmente el acuerdo y el consenso no existen las políticas de Estado, no existe una política productiva, ni de crecimiento, ni de empleo, y existe una política extractiva, una política de ver dónde hay nichos para poner impuestos, poner trabas, y no para crecer y desarrollar. Esto no es una posición política partidaria, sino que lo digo de la producción, porque los índices de pobreza, los índices de indigencia, el crecimiento del Producto Bruto, el endeudamiento, la inflación, los números del mercado externo, lo que busques, el tema demográfico, todos son indicadores que dan para atrás. El tema educativo, es decir, que no estamos encerrados en una visión solamente, como te puedo dar como ejemplo, el tema de las retenciones. No, esto es mucho más que un tema de un impuesto. No hay una política de Estado que dé credibilidad, y hay un abandono muy marcado a sectores productivos, a pymes sobre todo, ¿no? Totalmente. Con el tema justamente del agro y la producción, el precio del maíz se disparó a nivel internacional, y indiscutiblemente a la Argentina la favorece en ese sentido. Sí. Claro, todos los commodities en este momento están en una situación favorable y nos favorecen en cuanto a la entrada de dólares. Esta mañana tuve una reunión muy importante por el tema de carnes, y bueno, en el sentido del mercado externo, pasamos de 900 millones de dólares hace 7 a 8 años atrás, estamos en 2.000 y pico millones de dólares de exportación. Exportación que se hace, para que la audiencia sepa, con el 30% que no se consume, porque ha bajado mucho el consumo en la Argentina. Por lo tanto, no hay una directa relación de la exportación con la suba de precio de la carne, y sobre todo los precios vinculados a la producción, porque
tanto como en la uva, para poner un ejemplo, como en el trigo, en la harina, como el ternero en el precio en definitiva en el mostrador de la carnicería, tiene una incidencia sumamente chica, que no pasa el 10-12%, así que el problema no está en la producción. El problema luego está en la cadena, en la inflación, en la cantidad de impuestos, en el aumento de la energía. No es una línea directa de que aumenta la exportación y aumentan los precios. Sí. Y además, si existiera, que alguna relación puede haber, existen métodos que todos los países, porque si no, ningún país exportaría. Aquí el problema fundamental es que hay un déficit fiscal muy grande, un Estado ineficiente, un gobierno ineficiente, hay una situación inflacionaria que todos conocemos y una pobreza y bolsillos cada vez más flacos, que tanto a todos nos cuesta cada vez consumir, y bueno, y en ese sentido también ha incidido en los alimentos, ¿no? Carlos, incluso este tema del maíz, que hablaste de ganado, el precio de la leche y la carne, al aumentar el costo del maíz, también lo lleva indirectamente a tener que aumentar valores. Lo lleva también a aumentar los valores, pero no son los porcentajes que deciden. En la carne, por ejemplo, el mayor constitutivo de sus costos están los impuestos, que son cerca del 45%. Por lo tanto, allí hay un impacto mayor que el maíz, que es del 20, del 18 al 23% en la constitución del costo del aumento de engordar del animal. A un animal. Entonces, me parece que todo este tipo de cosas, que son muy buenas conversarlas, hay que hacerlas concretamente en una mesa de carne que existe, pero que tiene muy poca llegada al gobierno, y que no se toma, que donde estamos sentados los productores, los industriales, los frigoríficos, los matarifes. Es como una mesa muy interesante. Sin embargo, están las medidas aisladas, los funcionarios por un lado y el sector privado, que te quiero avisar, no es avisar, sino reconocer que no hay nadie blanco inmaculado, ¿cierto? Que el que te libre de culpa, como dice, tira... No, hay que meter mano, hay que controlar, y hay especuladores también en todos los sectores, sí, por lo tanto no te hablo ingenuamente, echándole solamente culpa al gobierno. Yo creo que acá todos tenemos que hacer la autocrítica y hacer un esfuerzo. Lo que sucede que cuando el padre de familia, en el caso del bien común, que es el gobierno, no hace gestión con transparencia y con acuerdos, sino con fines electorales o mirándose su propio ombligo, es difícil poder llegarse de acuerdo. Y cuando no hay acuerdo, y es difícil que surjan políticas de Estado, ¿no? Totalmente. Dos consultas, te hago, te largo dos temas, Carlos. Hubo una reunión muy importante con Belis, que tuviste con Inagro, y que nos cuentes sobre esa reunión y sobre Proviar 2. Bueno, mirá, con Belis fue una reunión muy interesante, porque es uno de los ministros que está fuera, un poco fuera de la coyuntura, entonces podés hablar de un poco lo que hablamos todos los argentinos, que es hablar de qué pasa con nuestras rutas, con nuestras autopistas, con el bioceánico, con la unión del hidrovial bioceánico, donde prácticamente está el 60% del Producto Bruto de la Argentina, cómo podemos llegar a los puertos del Asia, que lo tenemos acá a nuestras espaldas, 400 kilómetros, y donde está el 60% del comercio mundial, y Mendoza está muy cercano a eso, de la necesidad de crear emprendedurismo asociativo para los jóvenes, porque las empresas de servicio es hoy día lo que manda un poco en el mundo, y Argentina tiene muchas posibilidades, pero no hay promoción para ello, ni políticas de financiamiento ni impositivas que favorezcan, que sí. Por eso los jóvenes no ven futuro en la Argentina, porque no ven un ámbito de poder desarrollarse. Y en esa serie de temas que tratamos con Belis, en los mercados cooperativos, como forma de acercar la oferta a la demanda, para que sobre todo el tema de frutas y hortalizas
lleguen más directo, con menos intermediarios al consumidor. A ver, hay mucha gente que hace mucho que no come fruta y hortalizas, que es algo fundamental en la dieta por los precios. Y bueno, y entre esos temas está el Proviar, que es este proyecto que anduvo muy bien en el 2005, 2008, que permitió desarrollar tecnológicamente la innovación en pequeños productores vitivinícolas. Hablar sobre el Proviar 2 para que ese espíritu asociativo y de innovación y tecnología en pequeñas y medianas bodegas sea una realidad y podamos que la industria vitivinícola se tecnifique y los productores, sobre todo en materia de riego, en materia de malla, en materia de conducción de nuestras viñas, pueda fortalecer al sistema vitivinícola. El ministro nos mostró, el secretario, porque no es ministro, se mostró muy favorable inclusive para llevar ese proyecto a otras producciones, a otras cadenas de valor. La vitivinicultura tiene una cadena de valor muy interesante y bueno, esto también hay que llevarlo, y creo que en Mendoza también, a otras producciones, porque Mendoza necesita no depender exclusivamente del vino, sino también diversificarse, y de eso también hablamos con Belis, para promover esta diversificación tan necesaria en todos los ámbitos para que haya más... Mira, acá hay algo fundamental, que es el trabajo y el empleo. Entonces tenemos que buscar los pequeños y medianos productores y pequeñas y medianas pymes, para poder que haya muchas empresas. Esto es lo que necesitamos, muchas empresas, pero si las castigamos con tantos impuestos, y bueno, y encima la pandemia, este es el problema que vivimos. Sí, es la frutilla del postre, la pandemia, lamentablemente. Carlos, muchísimas gracias por la nota. Me han quedado preguntas en el tintero, pero las vamos a dejar para otra entrevista, otro reportaje. Para mí ha sido un placer, me he sentido muy cómodo. Desde ya, muchísimas gracias. Un abrazo muy grande. Con nosotros, el señor Carlos Giannisotto, presidente de Coninagro Argentina. Todo pasa en la tarde de Radio News.